Bendiciones hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a iniciar con la tercera parte del tema que hemos iniciado, ¿verdad? Acerca de el nuevo pacto y la ley de Dios. Así se llama el tema, o la ley de Dios y el nuevo pacto. Baruch atah Adonai, bendito eres tú Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos hacer esta tercera enseñanza. Pedimos, Padre, en esta hora que seas tú el que nos ayudes y que me ocupes como un instrumento de justicia para poder entender lo que es tu palabra. También te pido que puedas ser en cada uno de mis hermanos que están conectados y están escuchando en vivo, así como los hermanos que quizás van a oír la enseñanza tal vez en diferido, ¿verdad? Pero te pido que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que, Padre bueno, eh, te suplico que nos bendigas, que nos guardes y que principalmente seas tú el que estés en medio de nosotros a través de tu Espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, y decimos, y decimos amén. Bien, vamos a iniciar con esta tercera parte, y para eso pues vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Corintios capítulo 3 verso 1 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 3 versos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Por cierto, en la mayoría de Biblias aparece un título en la parte de arriba donde dice ministro de un nuevo pacto. Así que vamos a leer desde el verso 1. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de estas cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta del Mesías, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Dios. Bien, como podemos observar, ¿verdad? Pablo era un hombre que conocía muy bien el nuevo pacto y las promesas que también ya hemos estudiado. Pablo sabía perfectamente que el objetivo del Eterno era enviar a su Hijo para escribir la ley de Dios en los corazones de su pueblo, y que era el mismo testimonio el que hablaría de ellos. Es decir, como dijo en cierta oportunidad, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ya que sería un pueblo diferente y pues obviamente pues iban a estar revestidos con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Un pueblo espiritual, un pueblo que tendría el fruto del Espíritu y no las obras de la carne, ¿verdad? Eso es lo que podemos encontrar en estos pasajes, ¿verdad? Donde el hecho de que ellos tuvieran la Torá en su mente y luego escrita en sus corazones, ¿verdad? Esto lo que iba a hacer es que ellos iban a ser diferentes, ¿verdad? Iban a ser diferentes, iban a recibir una transformación por medio del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por esta razón, en estos primeros pasajes, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Les dice a los corintios, ¿verdad? De que realmente nosotros no necesitamos ninguna carta de recomendación, ¿verdad? Sino que nosotros mismos, a través de, de nuestro testimonio, ¿verdad? Somos cartas leídas, ¿verdad? Somos cartas leídas, es decir, por medio del hecho de ser obedientes a la palabra del Eterno, por medio de ser obedientes a las leyes de Dios, ¿verdad? Pues como resultado de hacerlo con amor, ¿verdad? Y de hacerlo con fe, pues íbamos a tener la transformación de nuestras vidas, ¿verdad? La transformación. Ahora bien, sigamos leyendo.
Dice las Escrituras, estamos leyendo Segunda de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Para los hermanos que se están integrando. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice así la palabra del Eterno. No seamos, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, acá pues Pablo se recuerda o nos recuerda a nosotros que si hay una cosa maravillosa en lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? Es que acá el Eterno haría algo sobrenatural. ¿Qué es lo que haría el Eterno? ¿Qué es lo que haría Dios? Bueno, lo que haría Él, y esto lo encontramos dentro de las mejores promesas, ¿verdad? Y esas mejores promesas nos hablan de que Él escribiría nuestra mente, la Torá, y en nuestros corazones. Es decir, el Eterno escribiría sus leyes en nuestra mente, ¿verdad? Y luego las escribiría en nuestros corazones. De esa manera, ¿verdad? Tal como vemos 2 Corintios 3:5, está diciendo, ¿verdad? Que no es de nosotros mismos, sino que la ayuda, ¿verdad? Es decir, por lo cual nosotros somos ahora, viene directamente del cielo. Sabemos perfectamente que nosotros solos no podemos hacer nada, y la palabra del Eterno también nos dice que cuando nosotros somos débiles es cuando somos fuertes, ¿verdad? Porque de verdad que para que haya un cambio en nuestras vidas, solos no podemos, se necesita ayuda divina, ¿verdad? Por lo tanto, eh, lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Y lo que hemos dicho, ¿verdad? Es decir, de que esas mejores promesas del nuevo pacto, ¿verdad? Sería de que el Eterno, de que Dios escribía la Torá en nuestra mente, la pondría en nuestro corazón y lo haría por medio de su Espíritu. Eso es lo que Pablo está destacando, en el sentido que esa ayuda divina, ¿verdad? No proviene de nosotros, como le hemos dicho. El verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Y vuelvo y repito, Pablo está diciendo, no es que nosotros seamos los mejores, no es que nosotros seamos, ¿verdad? Lo mejor, no es así, sino que Pablo está diciendo de que somos ministros competentes porque el Eterno, porque el Mesías vive dentro de nosotros, ¿verdad? Termina hablando acá, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Oigan bien, aquí vamos a, no me recuerdo si en las enseñanzas pasadas les he mencionado esto, pero es necesario que nosotros entendamos qué significa el hecho de que la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Vea? Acuérdense, una de las mejores promesas del nuevo pacto es que el Eterno, de que Hashem, de que Dios escribiría su ley en nuestra mente y corazón, y lo haría por medio de su Espíritu. Cuando hablamos de que la letra mata, más el Espíritu vivifica, aquí realmente cuando dice Pablo que la letra mata, estamos hablando del mandamiento. El mandamiento, o sea, el mandamiento, solamente el mandamiento prácticamente nos mata. ¿Cómo nos mata solo el mandamiento? Bueno, porque simple y sencillamente nosotros, si no tenemos el Espíritu del Eterno, el mandamiento nos mata. ¿Por qué nos mata? Porque el mandamiento el mandamiento viene con el objetivo de que nosotros guardemos el mandamiento y tengamos vida, pero como nosotros no tenemos el Espíritu del Eterno, sino que lo que obra en nosotros es la carne, estoy hablando del hombre viejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el hombre viejo? Que el hombre viejo va a transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Y la transgresión a la ley se le llama pecado. Y la Biblia dice que el pecado, ¿qué es lo que da como resultado el pecado? Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y eso es lo que acá nos está queriendo decir el apóstol Pablo. La letra mata, es decir, el mandamiento, sin que nosotros tengamos el Espíritu del Eterno, nos va a matar. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a poder obedecer. Y al no obedecerlo, entonces voy a pecar. Y después de pecar viene la muerte.
Pero luego dice Pablo, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que vivifica el Espíritu? Nos vivifica a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el mandamiento viene, y yo tengo el Espíritu del Mashiach, el Espíritu del Mesías dentro de mí, ¿eso qué significa? De que si yo tengo el Espíritu del Mesías dentro de mí, entonces cuando el mandamiento me diga que yo haga algo, o cuando el mandamiento me diga que yo no haga algo, pues obviamente yo lo voy a obedecer. ¿Y qué pasa cuando yo lo obedezco? Cuando yo obedezco el mandamiento, entonces no peco. ¿Y qué sucede cuando obedezco el mandamiento? El mandamiento me da vida. El mandamiento me vivifica, ¿verdad? Por esta razón es que el apóstol Pablo escribía, por ejemplo, en el libro de los Romanos, y quisiera que abriéramos la escritura en el libro de Romanos, capítulo 7, y en el verso 7, del 7 al 12. Romanos capítulo 7 y versículos 7 al 12. Vamos a leer lo que nos dice acá la palabra de Dios. Dice así: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Vea qué es lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vea, eso está bastante claro. Dice, mas el pecado, verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, es importante que nosotros entendamos cuando Pablo dice acá, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? Cuando dice Pablo acá en el libro de Romanos capítulo 7, ¿verdad? En el verso 8, que sin la ley el pecado está muerto. Ojo, no está hablando acá de la ley de Dios, no está hablando de la Torá. Si Pablo estuviera hablando de la ley de Dios, tenemos un gran problema, porque Pablo estuviera diciendo de que ya no hay ley, y si ya no hay ley, pues entonces no hay pecado. Entonces hoy en día, ¿verdad? Como hubo una secta que existió hace unos, yo creo que todavía existe, solamente que es una mujer la que la dirige, una secta Creciendo en Gracia. Ellos decían que el diablo no existía y que el pecado no existía y que la ley estaba abolida. De verdad, de verdad que es tremendo eso, pero lastimosamente se da y se cree así. Entonces cuando dice acá, porque sin la ley el pecado está muerto, no se está refiriendo a la ley de Dios, no se está refiriendo a la Torá, se refiere a la ley del pecado. ¿Vea? La ley del pecado que obra en nuestros miembros, como dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 14, donde dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No está hablando de la Torá, como hemos explicado anteriormente, sino que está hablando de la ley del pecado, ¿verdad? Que obra en nuestros miembros. Entonces es necesario que sepamos acá que cuando la ley del pecado, esa ley del pecado que ya no estamos bajo esa ley, es decir, ese hombre, esa carne, el hombre carnal ya está debajo de nuestros pies, ese hombre ya está muerto, ese hombre ya murió. Quien vive ahora es ese hombre nuevo, ¿verdad? En el cual mora nuestro amado Mesías. ¿Qué sucede entonces? Entonces el pecado está muerto. Luego dice, yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Obviamente aquí Pablo está hablando de un tiempo cuando él era niño, ¿verdad? Acuérdense que cuando estamos hablando del pecado, dice las escrituras de que cuando estamos hablando de la maldad en el ser humano, dice que el hombre comienza la malicia, ¿verdad? Desde la juventud, ¿verdad? Desde la juventud. Entonces, ya cuando ya comenzamos en lo que es la adolescencia, entonces ya por ahí, ¿verdad? Vamos, como se dice, ¿verdad? Ya la niña o el niño, la niña ya se peina, dicen por ahí, ¿verdad? El niño ya se mira en el espejo, ya, ¿por qué? Porque ya entra la malicia. Entonces aquí Pablo está hablando de que él sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, oiga bien, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oiga lo que está diciendo Pablo. El mandamiento que era para vida, a mí, vea usted, ¿para qué le sirvió? Para muerte.
Dice que, ¿y cómo es eso que el mandamiento que era para vida, a él le resultó para muerte? Aquí acordémonos de algo. Pablo se está poniendo en el lugar de una persona carnal. Digo esto para que lo entendamos. Entonces, si el mandamiento que era para vida, dice que a él le resultó para muerte, ¿por qué? Porque el mandamiento que es para vida puede causarnos muerte. Es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque el mandamiento tiene el propósito de darnos vida. Por ejemplo, el mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Okay? El mandamiento tiene el propósito de darme vida. ¿Qué sucede cuando yo guardo el mandamiento? Bueno, cuando yo guardo el mandamiento, eso me da vida, me da bendición, porque lo guardo. Pero ¿qué sucede cuando no está dentro de mí el hombre espiritual, cuando no mora de mí el Espíritu del Eterno? Fíjense bien, sino que está el hombre carnal, el que no ha nacido de nuevo. ¿Qué sucede? Pues entonces tenemos un grave problema, porque el mandamiento que dice no cometerás adulterio, yo no lo voy a guardar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a traer como resultado la muerte. ¿Por qué? Porque la paga a la transgresión a la ley, o la paga del pecado, es muerte. Luego dice el verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera, Pablo reconoce en el verso 12, de manera que la Torá, que la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 12, para los hermanos que entran recientemente. Entonces, Pablo reconoce de que la Torá, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si la Torá es santa, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el ser humano. El problema es el corazón del ser humano, ¿verdad? La cual, como hemos venido estudiando, la palabra nos dice que el Eterno, ¿verdad? Es, ¿cómo decir? De que el Eterno lo que haría sería cambiar el corazón de piedra. Cambiar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, ¿verdad? Revestirnos de su espíritu y escribir la Torá en medio de nuestro corazón. Eso es prácticamente el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cómo pasaría todo eso? Bueno, realmente, como lo hemos venido hablando, por eso fue necesario que nuestro Mesías viniera, padeciera, sufriera, muriera y resucitara. ¿Para qué? Para que luego viniera su espíritu, ¿verdad? Viniera su espíritu sobre cada uno de nosotros y nos revistiera del nuevo hombre. Ya no del hombre carnal, del cual salen, ¿verdad? Como el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas nos habla de las obras de la carne, sino el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, de cual proviene el fruto del espíritu, ¿verdad? Entonces, estamos viendo acá en Romanos, vamos a irnos a 2 de Corintios, donde estamos leyendo, ahí comenzamos nuestra lectura, en el capítulo 3 y en el verso 1. Recordemos que les decía yo de que encontramos ahí, ¿verdad? Como uno de los títulos donde dice ministro de un nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto. Y 2 de Corintios capítulo 3 verso 7 dice así: y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Oiga, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Detengámonos ahí, necesitamos una explicación. Es interesante, y aquí es donde pues realmente el cristianismo pues entra en un problema, y lo cree así y se entiende así, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, aquí está hablando de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí, y está hablando de eso. Entonces dice, Pablo le está diciendo que es un ministerio de muerte y que es un ministerio de condenación, ¿verdad? Y es más, al final dice que de que el hecho de que Moisés pusiera un velo sobre su rostro, eso significa de que esa gloria iba a perecer. Entonces, ¿qué es lo que sacan con esto? Lo que sacan con esto es decir de que la Torá es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando el Mesías viniera, la iba a poner en el madero para que dejarla abolida, y en su lugar iba a venir la gracia.
falso. Eso no es así. Eso no es así. Bueno, si no es así, ¿cómo es? Pues justamente lo que el texto nos está diciendo, y en verdad, cuando estamos hablando acerca de lo que sucedió en el monte Sinaí, de verdad, cuando Pablo le dice que fue un ministerio de muerte y un ministerio de condenación, Pablo tiene razón al decirle así, pero hay que entender por qué Pablo está así. El problema, como hemos dicho, es que cuando hablamos del antiguo pacto, este antiguo pacto, el Eterno, ¿verdad?, dio la Torá por medio de Moisés a Israel, pero ya hemos hablado no una ni dos veces de que el problema fue el corazón de nuestro pueblo, ese corazón de piedra por el cual pues las mismas escrituras dice que cayeron en el desierto, ¿verdad? Y que quedaron postrados y que a causa de eso, ¿verdad? Pues a causa de la incredulidad de ellos quedaron postrados en el desierto. El libro de Hebreos lo confirma, ¿verdad? Que fue justamente pues ese el problema y por esa dureza del corazón, ¿verdad? Lo que pasó fue que cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, que venía con el objetivo de dar vida, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Pues la Biblia nos dice de que el pueblo de Israel, nuestro pueblo, estaba en la parte de abajo esperando a Moisés que viniera que regresara, y el problema es de que el pueblo abajo se desesperó y comenzó a fornicar, ¿verdad?, con el becerro de oro. Comenzó a fornicar con el becerro de oro, ¿verdad? Entonces, cuando bajó Moisés, ustedes conocen la historia, ¿verdad? La única tribu que no peca con el becerro de oro es la tribu de Leví. Los levitas tienen que matar a todos aquellos que habían pecado con el becerro de oro, y las escrituras nos dicen que hubieron como 3,000 muertos. Que hubieron como 3,000 muertos. O sea, es decir, lo que trajo, fíjense bien, la Torá en aquel tiempo fue muerte. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Bueno, el Eterno no la tiene. El problema es que había un mandamiento, y hay un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que pasó fue que la Torá, en vez de dar vida, dio muerte. ¿Por qué dio muerte? No por el Eterno, sino por causa del pecado y la dureza del corazón de nuestro pueblo. Eso es lo que está pasando. Ahora dice en el verso 8, dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, vuelve a decir ministerio de condenación, mucho más abundará el gloria del ministerio de justificación. Entonces, cuando nosotros estamos justamente leyendo acá, que Pablo le llama a la entrega de la Torá en el monte Sinaí el ministerio de muerte y el ministerio de condenación, es porque justamente por causa del pecado de nuestro pueblo, les trajo condenación y les trajo muerte. Todo esto a causa del corazón endurecido. Por esta razón, ¿verdad?, cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, capítulo 8, ¿verdad?, el capítulo 8 y en los versículos 7 y 8, ¿verdad?, allí justamente nos dice de que el primer pacto, ¿verdad?, tuvo algo por ahí, ¿verdad? Y ese algo, vamos a leerlo, vamos a buscar acá, vamos a ver, Hebreos capítulo 8, vamos a buscar Hebreos capítulo 8 y vamos a ver ahorita los pasajes. Hebreos capítulo 8, estoy esperando que abra acá esto. Dice así, veamos. Ok, vamos a leer en el verso 6 y 7. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oiga bien, está hablando de que el nuevo pacto es un mejor pacto porque ha sido establecido con mejores promesas. Luego dice el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo.
En otras palabras, el apóstol, pues, bueno, digamos que fue Pablo el que escribió Hebreos. El autor del libro de los Hebreos, ¿verdad? Lo que él está diciendo es que el nuevo pacto es un mejor pacto, ¿verdad? Porque tiene al Mesías como mediador y fue establecido sobre mejores promesas. Luego dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, o sea, si el primer pacto no hubiese tenido defecto, no hubiese habido un nuevo pacto. Entonces, como hemos visto, ¿verdad? El defecto que tuvo el antiguo pacto, fue en el corazón de nuestro pueblo. Por lo tanto, tanto el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, y el libro de Ezequiel también en el capítulo 36 y el verso 25 y 26, por ahí, se nos habla acerca de que el Eterno cambiaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, ¿verdad? Con el objetivo, como dice Ezequiel 11, 19 y 20, en el verso 20, dice que el objetivo de todo eso es que anden en mis mandamientos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Y entonces yo seré su Elohim, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿verdad? Cuando vemos acá, ¿verdad? En el verso 8, 2 de Corintios capítulo 3, verso 8, y el apóstol Pablo dice, ¿cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Justificación. Esta palabra justificación es la justificación que nosotros tenemos que buscar. El libro de Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, para con el Eterno. Vea, la justificación por medio de la fe, que vamos no estoy seguro si hoy vamos a entrar a enseñar eso o va a quedar pendiente. Vamos a ver. Dice acá el verso 10. Estamos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 10, vamos a ver, al 13. Estamos leyendo desde 2 de Corintios, capítulo 3, verso 1, para los hermanos que se conectan. Dice así, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Acordémonos que tenemos un detalle acá, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 10, cuando dice que lo que perece, ¿verdad? Lo mismo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 7, también dice que Moisés se colocaba un velo sobre el rostro a causa de la gloria, la cual había de perecer. Vale. Aquí dice que la gloria, esa gloria de Moisés había de perecer. Lo mismo acá en el verso 10, 2 de Corintios capítulo 3, verso 10, también dice, mucho más glorioso será lo que permanece, porque si lo que perece tuvo gloria, entonces viene la confusión acá, ¿verdad? Y la confusión es que cuando un cristiano lee estos pasajes está diciendo, claro, lo que perece, ¿qué perece? La ley de Moisés iba a perecer, ¿verdad? Iba a venir el Mesías y ya, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley y ahora, ¿qué? El fin de la ley es Cristo y bueno, y ahora ya estamos libres de la ley y todos los pasajes que se conocen, ¿verdad? Que hablan de eso, torciendo la Biblia, ¿verdad? Porque cuando acá está hablando de lo que iba a perecer, de lo que está hablando es que el antiguo pacto iba a perecer. El antiguo pacto iba a perecer. Y esto es lo que dice también el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 13. Ahí está escrito, al decir nuevo pacto, se dio por viejo el primero, y lo que está por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿verdad? Cuando dice el viejo pacto, no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del pacto que se hizo en el Sinaí, ¿verdad? ¿Qué pasa con este pacto? Bueno, sigamos leyendo. En el verso 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Vuelve otra vez, por tercera vez encontramos, ¿verdad? Donde dice que iba a perecer, iba a ser abolido. Ahora,
¿Qué es lo que iba a ser abolido? Iba a ser abolido el antiguo pacto. No por el Eterno, sino por nosotros, por nuestro pueblo. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 32, donde después de decir el Eterno en el 31, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, dice el verso 32, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, realmente, quien hizo que el antiguo pacto se aboliera, quien hizo que el pacto aquel quedara sin efecto, bueno, fuimos nosotros, nuestro pueblo, por la dureza del corazón. Por esta razón, el Eterno habla de un nuevo pacto. ¿Y qué es lo que va a hacer el nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto lo que va a hacer es arreglar, vamos a decir, arreglar las fallas del primer pacto, ¿verdad? ¿Y cuál era la falla del primer pacto? El corazón de piedra. Iba a cambiar el corazón de piedra, un corazón de carne. Eso se le llama circuncisión del corazón, para luego escribir la Torá del Eterno. Ahora, ¿quién traería esa Torá? El Mesías. Por eso se le llama la Torá del Mesías. Siguiendo acá, vamos a ver. Jeremías capítulo 31 y verso 32. Oh, perdón. Aquí es donde dice que ellos invalidaron mi pacto. Bien. Cuando nosotros observamos todo este capítulo, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la palabra, recapitulando esto, es de que cuando Pablo está hablando de lo que es el antiguo pacto, y hemos dicho que Pablo, ¿verdad?, nos dice que el antiguo pacto, cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, Pablo le llama el ministerio de muerte y ministerio de condenación. Cuando el Mesías viene, hablando del nuevo pacto, Pablo le llama el ministerio del Espíritu o el ministerio de justificación, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¿verdad?, que lo que la palabra, es decir, lo que entendemos acá, es de que el nuevo pacto venía a arreglar el defecto que tuvo el antiguo pacto. Fíjense bien. Ahora, la Torá es la misma, la ley de Dios es la misma. La ley de Dios, la Torá es santa, como lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 7 y el verso 12, es santa, es buena, el mandamiento santo, justo y bueno. Salmo 19:7 dice que la ley de Dios, la Torá, es perfecta. Por lo tanto, el problema del antiguo pacto fue el corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que se niega, ¿verdad?, a creerle al Eterno. Por esto, ¿verdad?, es importante que uno entienda, ¿verdad?, porque el no entender todo esto, una persona viene a decir, bueno, la verdad que Dios entregó la ley a Israel, pero no la pudieron cumplir, ¿verdad? Y como no la pudieron guardar, qué es lo que hizo el Eterno? Bueno, como no la pudieron guardar, en el nuevo pacto la va a quitar, ¿verdad? La va a clavar en el madero, porque nadie la puede guardar, no la pudieron guardar, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, ni modo, la va a quitar en el nuevo pacto. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que en el nuevo pacto lo que va a quitar es el corazón de piedra. Para quitar ese corazón de piedra hay un llamado para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el llamado? Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, el Eterno quiere que le demos ese corazón para darnos Él un corazón de carne, un corazón sensible, ¿verdad? Nunca el Eterno va a entregar a su pueblo mandamientos que fueran difíciles de cumplir. Nunca el Eterno iba a entregar algo que no se pudiera hacer. Nosotros mismos decimos que el Eterno no pone una carga pesada en aquella persona que no la puede llevar. Mucho menos el Eterno va a poner algo que Israel, nuestro pueblo, no podía guardar. Jamás, en ningún momento, ¿verdad? Es como, algunas veces les digo yo, es como decir, como que usted como padre o como madre de familia, ¿verdad?, le dijera tal vez a un hijo de que tenga, no sé, tal vez de 3, 4 años, ¿verdad? Y tal vez tiene una, qué sé yo, que pongo de ejemplo, aquí llamamos a un lavadero, donde se lava la ropa, esa cosa que es de cemento y pesa un montón. Y decirle a un niño de 3, 4 años, mira hijo, yo quiero que me lo pongas en el techo y si no lo pones te voy a castigar, te voy a dar, ¿verdad?,
qué sé yo, te voy a dar 3 cinchazos, 4 cinchazos. Eso es prácticamente querer castigar al hijo, ¿verdad? Eso es querer castigarlo. ¿Por qué razón? Porque se le está poniendo algo, ¿verdad? Que verdaderamente el hijo no va a poder cumplir. El Eterno no es así. La palabra dice, la palabra misma nos dice que el Eterno, ¿verdad?, es un buen padre. Es más, el corazón del Eterno, ¿verdad? Wow, o sea, dice la palabra que, o sea, ¿quién de nosotros, ¿verdad? Si un hijo nos pide un pan, le vamos a dar ¿qué? Le vamos a dar una piedra, ¿verdad? O sea, o un pez y le vamos a dar una serpiente. O sea, ninguno de nosotros. Ahora, ¿cuánto más el Eterno, verdad? Acá voy a leer lo que dice mi hermana Damaris. Dice, y yo creo que ese sigue siendo el problema. Los corazones de las personas que siguen negando la ley y muchas veces hasta para criticar a otros ocupan las escrituras. Bueno, realmente sí, eso es una gran verdad. El problema, oigan bien, es de que hay un corazón duro, ¿verdad? Por eso es de que nuestro Mesías nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Libro de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En pocas palabras, el Eterno lo que desea es que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, porque Él no se va a meter a la fuerza. Acordémonos de algo, todo lo que el Eterno desea de nosotros es que nosotros lo amemos. O sea, decir, el Eterno nos ama. Claro, Él nos ama, eso es una verdad, es una realidad innegable. El problema es, o la pregunta sería, ¿amamos nosotros al Eterno? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y justamente eso es lo que el Eterno ha deseado siempre. Siempre, desde el principio, cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, ¿verdad? Obviamente el Eterno desea que nos vaya bien. El Eterno siempre ha deseado lo mejor para nosotros, como buen padre. Eso es lo que le dijo el Señor allá a Josué, Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que meditarás en él de día y de noche, porque solo así harás prosperar tus caminos y todo te va a salir bien. Fíjense bien. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos hablando acerca del Eterno, ¿verdad?, que Él entrega la Torá, ¿verdad?, que Él entrega la ley a cada, y digamos, a nuestro pueblo de Israel en este caso, que se le entregó, que se le dio. Pero, ¿cuál es el objetivo de Él? El objetivo de Él es que su pueblo guarde su Torá para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Pero la rebeldía que hay en el ser humano, ¿verdad?, la rebeldía que hay, y eso se le llama dureza de corazón o un corazón no circuncidado, ¿verdad?, hace que el ser humano siempre le queremos llevar la contraria al Eterno. Eso sucedió porque lo heredamos de Adán, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Adán? Las escrituras nos dicen, ¿verdad?, que Adán y Eva, ¿verdad?, a ellos les fue dicho. ¿Qué les fue dicho? De todos los árboles que hay en el huerto del Edén, ustedes pueden comer de todos los árboles, a excepción del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y bueno, la Biblia nos enseña de que al final, ¿verdad?, ¿qué hicieron? Comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Algunas veces he preguntado yo, bueno, hermanos, así, ¿verdad?, cuando estoy enseñando, ¿ustedes creen que Adán y Eva conocían el bien y el mal antes de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal? Algunas veces, la mayoría algunos me dicen, no lo conocían, y cuando comieron del árbol entonces conocieron el bien y el mal. Pues eso no es verdad. Adán y Eva conocían el bien y el mal. De hecho, pues obviamente la diferencia era que antes de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos se guiaban por Dios, o sea, se guiaban por el Eterno. En lo que el Eterno les decía que era bueno, ellos, fíjense bien, ellos lo hacían lo bueno.
Y lo que el Eterno les decía que era malo, ellos no lo hacían. ¿Cuándo fue que eso cambió? Eso cambió cuando ellos decidieron llamarle bueno a lo que el Eterno decía malo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vinieron ellos, tomaron el fruto prohibido, ¿verdad? Y al tomar, ¿verdad? Y comer de ese fruto prohibido, lo que sucedió fue que le llevaron la contraria al Eterno. En otras palabras, ¿verdad? Tú dices que no se puede comer, yo digo que sí se puede comer. Entonces, la autoridad, es decir, que tenía el Eterno al decirles a Adán y Eva qué cosa es bueno y qué cosa es malo, el ser humano dijo, ya no queremos que tú nos digas qué cosa es buena y qué cosa es mala. Ya, ¿verdad? El hecho, al tomar del árbol prohibido, estaban diciéndole bueno a lo malo. Por eso fueron sacados del jardín del Edén. A partir de ese momento, el ser humano ya no quiso estar bajo la autoridad del Eterno. El Eterno dijo, bueno, realmente yo los amo con todo mi corazón, pero si no quieren estar conmigo aquí, entonces que se vayan. Y tuvo que sacarlos. Tuvo que sacarlos. A partir de ahí entra el pecado, y el pecado entró a todos los hombres, y de ahí viene todo el gran problema. Que el ser humano, ¿verdad? Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho. Oiga bien, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino, el fin de ese camino, ¿cuál es? Es muerte. Al hombre le parece derecho. ¿Por qué? Porque el hombre tomó la autoridad sobre sí de decir, a partir de ahora, ¿verdad? Ya no necesitamos a Dios, ya no te necesitamos, ahora nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es malo. Y ahí es donde la palabra también dice que el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Ese es el problema. Sin embargo, bueno, cuando Dios nos está haciendo este llamado y nos está comenzando a enseñar acerca de la verdad, acerca de la Torá, ¿verdad? Porque aunque la Biblia ha estado pues por muchísimos años, ha habido una gran confusión, y aunque las personas dicen que la Biblia es la verdad, realmente no se apegan a la Biblia. Y es más, ¿verdad? Por las mismas escrituras, principalmente las cartas de Pablo, hay un gran malentendido con respecto a la ley. Digo las cartas de Pablo porque son, creería yo, que son las cartas que las personas menos entienden. Por esta razón, quiero pues decirles que el próximo estudio sería Pablo de Tarso, así se va a llamar nuestro próximo estudio. ¿Por qué? Porque vamos a examinar quién fue el apóstol Pablo. ¿Quién fue el Chaliach? Chaliach es apóstol en hebreo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Cuál fue la encomienda que se le dio? ¿Verdad? Y después de eso, pues nos vamos a dedicar a estudiar sus cartas. ¿Verdad? Es necesario que nosotros conozcamos sus cartas, ¿verdad? Entendamos qué fue lo que dijo Pablo, porque lamentablemente, como repito, ¿verdad? Hoy en día, cuando se habla de Pablo, yo creería que es el hombre más malinterpretado de la Biblia. Que si Pablo, ¿verdad? Si el apóstol Pablo estuviera en ciertos lugares, ¿verdad? Y oyera, ¿verdad? Las personas que están diciendo que él dijo. O sea, están haciendo cosas y las están haciendo y diciendo que Pablo lo dijo. Y cuando Pablo oyera que están diciendo que él lo dijo y él no dijo eso, yo creo que se vuelve a morir ahí mismo, ¿verdad? Se vuelve a morir de un infarto de estar escuchando, ¿verdad? Cómo las personas hoy se basan en Pablo, lo que Pablo dijo, y Pablo no dijo nada. En cierta oportunidad a mí me pasó algo muy similar, en el sentido de que una persona por ahí dijo algo, ¿verdad? Y dijo que yo lo había dicho. Era una enseñanza que alguien estaba dando, y esta persona contrarió al que estaba enseñando y dijo que yo decía tal y tal cosa. El punto es de que eso llegó a mí, ¿verdad? Entonces cuando yo supe, wow, qué increíble, yo no he dicho eso. Pero la persona está viendo que yo había dicho. Entonces, pero yo no había, bueno, eso que yo estoy aquí, todavía el Eterno me tiene acá con vida, ¿verdad? Pero ya en el caso de Pablo, Pablo ya, o sea, en el caso de Pablo, ya Pablo no está con vida, no puede venir a decirle a las personas, miren, ¿verdad? Eso no lo dije yo, eso usted se lo está inventando, usted está torciendo la escritura. Por esta razón, la recomendación que yo siempre he dado, ¿verdad? Y lo que siempre he dicho, ¿verdad? Es de que hay que conocer el Antiguo Testamento, el Tanakh, hay que conocerlo.
Hay que conocerlo. ¿Por qué hay que conocerlo? Bueno, porque esas eran las escrituras que Pablo tanto amaba. Esas eran las escrituras que los apóstoles, que el Mesías citaron desde Génesis hasta Malaquías. Por lo tanto, pues es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos esas escrituras. Lamentablemente, hoy en día, del Antiguo Testamento no se estudia casi. Y si se estudia, solamente se leen algunas historias por ahí, ¿verdad? Y hay otra gente que solamente se conforma con ver algunas películas por ahí, ¿verdad?, de historias, y hasta ahí nomás. Si hay personas que saben algo de la Biblia por las películas, pero leer, bueno, para comenzar tenemos otro lío, y yo creo que pasa en toda Hispanoamérica, ¿verdad?, que no nos gusta leer, no nos gusta leer, y ese sí es un grave problema, ¿verdad? No nos gusta leer. Y cuando no nos gusta leer, muchas veces lo que pasa es que pues lo que sabemos, lo sabemos por lo que oímos, ¿verdad? Y una vez lo oímos, lo repetimos, como el orito, ¿verdad? Repetimos lo que oímos y muchas veces lo que estamos oyendo no es exactamente lo que debe de ser, ¿verdad? No, falta que alguien me diga, no, hermano, ¿y para qué vamos a leer, verdad? Si la Biblia dice que del oír viene la fe. Y yo les he dicho, bueno, la verdad que la Biblia no vino en MP3. La Biblia no vino en audio, la Biblia vino escrita, ¿verdad? La Biblia vino escrita para leerla, ¿verdad? Para leerla. Entonces, cuando nosotros hablamos del Eterno y su ley y su Torah, eso es como ver a un padre de familia que quiera, digamos, imagínese un padre de familia que tenga hijos problemáticos. ¿Cuál es el sueño de él? El sueño de él es que en esa casa un día no hayan esos problemas. Hijo, mira, ay, que me das un dolor de cabeza. ¿Cómo quisiera que esta situación, verdad, terminara y ya no estarme preocupando? Bueno, existen dos cosas. ¿Qué es lo que puede hacer el padre? Decir, bueno, la verdad que lo que vamos a hacer es de que a partir de ahora ya, para no estarme quebrando la cabeza con ustedes, ya pueden hacer lo que quieran, hijos. Hagan lo que quieran, ¿verdad? Vengan a la hora que quieran, traigan a quien quieran la casa, no importa, ¿verdad? Ya ustedes tienen permiso de todo, así que a partir de ahora, ¿verdad? Yo ya cero problemas en esta casa. Hagan lo que quieran. Esa sería una opción. Y la otra opción para que haya paz en esa casa es que los hijos tomaran conciencia y comenzaran a pensar y a decir, no, la verdad que mi padre tiene razón, ¿verdad? Y comenzaran a ser obedientes. Pues justamente hoy en día, digamos en la parte cristiana, casi que lo que se piensa es, como el pueblo no pudo guardar la ley, entonces el Mesías vino a quitarla. ¿Vea? Y ahí ya una vez la quitó, ya, no, ese no es como se llama, eso no es la solución. ¿Verdad? ¿La solución cuál es? Eso lo dice Ezequiel 11, 19 y 20. Yo quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, ¿verdad? Y luego en el verso 20 dice el objetivo de eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Que anden en mis mandamientos y además que anden en mis mandamientos, ¿qué más? Que los cumplan. Y entonces yo seré a ellos su pueblo y yo seré a ellos su Dios, perdón, el Eterno dice eso, y ellos serán mi pueblo. Bueno, acá estoy viendo la hermana Damaris, me está haciendo una pregunta, vamos a ver lo que dice. Gálatas 3:13 dice, más que todo, dice en el pedacito que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, realmente esto de lo que está hablando acá Gálatas, ¿verdad? Es porque está hablando que el Mesías llevaría nuestra maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. De hecho, bueno, espero que si el Eterno nos da la vida, cuando empecemos a estudiar las cartas de Pablo, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con un montón de preguntas, como por ejemplo, vamos a ver si puedo abrir acá y leer una parte de Gálatas. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver Gálatas capítulo 3.
De hecho, uno de los objetivos que quiero es que, ¿cómo decir? Después de ciertos ejercicios, poder estudiar la carta de los Gálatas verso por verso. Verso por verso. Vamos a ver. Aquí tenemos Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice así. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a ver más adelante. 3:13. Dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Creo que este es el pasaje que dice mi hermano. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, realmente, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Aquí dice que el Mesías, o sea, el Mesías tenía que morir, que ser puesto en ese madero, ¿verdad? Para poder llevar la maldición de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la maldición de la ley? ¿Verdad? Porque aquí entramos a otro problema, ¿verdad? Aunque digo, esto lo estoy haciendo porque mi hermano me está preguntando, ¿verdad? Pero cuando comencemos a estudiar, es decir, a Pablo, ¿verdad? Como dije en el próximo estudio, esa será nuestra meta, ¿verdad? Conocer quién era Pablo de Tarso para luego entrar a sus escritos. En este caso, nos está hablando que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Estas palabras solamente leídas así, entonces la ley es una maldición y el Mesías vino y nos libró de esa maldición, ¿vea? Así que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues no es así. Cuando aquí dice que el Mesías nos libró, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley y por eso él fue colgado en un madero, ¿verdad? Lo que pasa es que la ley, es decir, la Torá, contiene bendiciones y maldiciones. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ahí habla de las bendiciones y las maldiciones que van a venir cuando nosotros obedezcamos sus leyes y las maldiciones que van a venir si desobedecemos sus leyes. Entonces, cuando Pablo en Gálatas 3:3 está diciendo, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, es que la Torá contiene bendiciones y maldición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué iba a venir la maldición de la Torá? Iba a venir cuando nosotros desobedeciéramos la Torá. Por la desobediencia de la Torá iba a venir la maldición. ¿Y qué iba a ser la maldición? Nos iba a matar. Así, porque la paga del pecado es muerte y nos íbamos a convertir en huesos secos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, pero pues obviamente al seguir leyendo ahí, pues Pablo está dando la solución, ¿verdad? De que sí es cierto, ¿verdad? La maldición de la Torá, es decir, la maldición por no guardar la Torá cayó sobre nosotros y por eso estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, ¿verdad? Que nuestro Mesías fue colgado en el madero y dice aquí, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó la maldición o las maldiciones que estaban en nosotros y Él las llevó, ¿verdad? Él las llevó. En otras palabras, Él llevó nuestras enfermedades, como dice el libro de Isaías. Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido nosotros curados. O sea, la lepra, la tzara, como es en hebreo, la lepra que nosotros teníamos, que es la maldición, que es el pecado, la maldición que produce la muerte, se le pasó a Él, ¿verdad? Se le pasó a Él. Por eso es que sobre Él, en la noche, ¿verdad? Y sobre el día que Él sufrió, estaba cayendo todo el peso de la maldición escrita en el libro de la Torá. O sea, que estaba sobre nosotros, Él la llevó sobre Él. ¿Para qué? ¿Verdad? En otras palabras, Él nos ofreció su cuerpo limpio de pecado, fíjense bien, para salvar el nuestro, que estaba lleno de pecado. Por eso la Escritura dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, cuando dice por gracia es que realmente no merecíamos ese perdón, pero recibimos el regalo de poder, es decir, de poder, de verdad les digo, sin merecer nada, el Eterno nos dio el regalo de su Hijo. Muriendo en la cruz del Calvario,
para darnos vida, como dice la palabra, y vida en abundancia. Eso realmente es algo que nosotros nunca vamos a poder pagar. Por esta razón, ¿verdad? Nuestro amor al Eterno tiene que ser un amor sincero y tenemos que amar a Yeshua con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Al Padre porque dio a su Hijo y a su Hijo porque Él nos redimió de la maldición de la ley de la cual estamos hablando. Entonces, eso se refiere, la pregunta que hacía mi hermana Damaris, ¿verdad? Aunque como digo, no quiero ir más allá en el libro de Gálatas, ¿verdad? Porque necesito que el próximo tema pues comencemos a hablar de Pablo, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, el estudio se va a titular Pablo de Tarso, ¿verdad? Para que estemos pendientes de ese tema, muy bonito tema, de verdad. Pido, ¿verdad? Igual sus oraciones, ¿verdad? Para que el Eterno abra nuestro entendimiento, porque de verdad, solamente porque yo quiero entender no se entiende la cosa. Eso no es del que quiere ni del que corre, sino que del que el Eterno tiene misericordia. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Eterno, ¿verdad? Y solamente nuestro Mesías puede abrir el entendimiento para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Nosotros, bueno, y para que Él abra nuestro entendimiento, no solamente necesitamos pedirle, tenemos que humillarnos, ¿verdad? Y tenemos que hacernos pequeñitos, tenemos que hacernos dóciles, poderle decir, ¿verdad? Al Eterno, de verdad, nosotros no merecemos todo lo que tú nos has dado, de verdad, no merezco nada, ¿verdad? Y no venir y decirle, Padre, mira, ¿verdad? Yo te pido esto porque yo hago esto, porque yo guardo lo otro. No, tenemos que copiar de esa oración que hizo Daniel en el capítulo 9. Daniel decía al Eterno, a pesar de que Daniel era un hombre de Torá y un hombre que guardaba los mandamientos, al momento de dirigirse al Eterno le dice, pero no venimos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esa debe de ser nuestra actitud, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra actitud. Y como dice nuestro hermano Álvaro, ¿verdad? En el comentario, nuestro hermano Pablo ha sido tan mal interpretado. Sí, la verdad que sí, hermano. El apóstol Pablo ha sido de los hombres más, pero más mal interpretados. Pero fíjense que al final, después de todo, todo tiene un propósito y nada pasa sin que el Eterno lo permita. Entonces, inclusive las cartas de Pablo que han sido mal interpretadas, yo creería que es porque el Eterno así lo quiso. Pero es para que en los últimos tiempos el Eterno trajera su palabra de verdad y pudiéramos de verdad en los últimos días, como está escrito, que sus hijos van a venir temblando desde el occidente, ¿verdad? Que las tribus de Israel, que las 10 tribus de Israel van a, como dice Oseas capítulo 3, verso 5, de que los hijos de Israel vendrán en los últimos días, serán encontradas por nuestro Mesías. Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, todas estas cosas. Ahora, ¿verdad? Que conocemos nosotros y que entendemos, en primer lugar, que la Torá es eterna. Oiga bien, que la Torá es eterna y que siempre el Eterno ha querido que nosotros la escucháramos. Miren, la otra vez leíamos Zacarías 7:12. El Eterno dice, no, dice, ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen un corazón de diamante, ¿verdad? ¿Por qué un corazón de diamante? Bueno, porque cuando yo clamé para que guardaran mi ley, ustedes no me pusieron atención. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Dice el Eterno ahí. Cuando ustedes clamen, yo no les voy a oír. Y eso es lo mismo que dice Proverbios capítulo 28, verso 9. Lo mismo. El que aparta su oído para no oír la ley, la Torá, su oración es abominable. Y esto es palabra del Eterno para hace 3500 años y palabra del Eterno para hoy. Porque el Eterno no cambia. El Eterno él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Y Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Por eso podemos confiar en Él. Y por eso dice Él también, ¿verdad? Porque yo no cambio, por eso ustedes no han sido destruidos. ¿Verdad? Eso es de verdad para pensar que tenemos un Elohim bueno, un Dios bueno que de verdad nos ha amado, como lo dice el libro de Jeremías 31, con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que cada uno de nosotros
podamos entender de verdad este nuevo pacto. Este, como dije, era el último de los audios en el cual tocaríamos, ¿verdad? En el cual hablaríamos acerca del nuevo pacto y la ley de Dios. Concluyendo, ¿verdad? Hago una conclusión así pequeñita. ¿De qué se trata la ley de Dios y el nuevo pacto? Bueno, simple y sencillamente. Lo voy a hacer así cortito. ¿Qué es lo que el Eterno entrega a nuestro pueblo de Israel en el monte Sinaí? La ley de Dios, la Torá. ¿Cuál fue el problema de ese pacto? El corazón de piedra, el corazón duro. El cual, pues, de acuerdo al libro de los Hebreos, dice que había un defecto y ese defecto es este. Ahora bien, ¿qué es lo que dispone el Eterno a hacer? Bueno, hacer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto corregir el defecto que tenía el primero. ¿Cuál defecto? El corazón de piedra. El Eterno nos va a pedirle corazón, ¿verdad? Nos va a decir allá, como dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera la puerta, entraré a él y él sanaré con él y él conmigo. Nosotros, ¿verdad? Le vamos a entregar nuestro corazón de piedra y él nos va a entregar un corazón de carne. Va a ser una circuncisión en nosotros, del corazón. Nos va a entregar un corazón de carne, ¿verdad? Un corazón sensible a su palabra. Y luego después nos va a dar la Torah, nos va a dar su ley, ¿verdad? Es decir, el Mesías vendrá con la ley del Eterno, como lo dice Isaías capítulo 42 del 1 al 5, ¿verdad? Él vendría con la Torah y vendría para ponerla en nuestra mente y escribirla en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Ezequiel 11:20, con el propósito de que andemos en sus mandamientos y guardemos sus estatutos. O sea, que seamos un pueblo obediente. De esa manera, ¿verdad? Podemos nosotros entender, ¿verdad? De que el clamor del Eterno está en el Salmo 78, el cual nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿verdad? En otras palabras, y es interesante que cuando el pasaje dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿verdad? Está hablando de la Torá, ¿verdad? Si nosotros vemos: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿verdad? Y luego dice: abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas reservadas desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Eso que dice el Salmo 78 tiene su cumplimiento en nuestro Mesías, increíblemente, en nuestro Mesías. Ahora, ¿dónde dice todo eso? Bueno, lo dice Mateo capítulo 13 y quizás, quiero ver si puedo verlo acá. Lo que ahí dice que el Mesías hablaba en parábolas y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpla lo que dijo el profeta, ¿verdad? Y cita ahí, ¿y qué dijo el profeta? Abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas reservadas desde los tiempos antiguos. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es de que nuestro Mesías, o el texto del Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué quiere el Eterno? Que escuchemos su ley, su Torah. Luego dice: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Para qué quiere que inclinemos nuestros oídos? Porque Él quiere que escuchemos su ley. Y luego dice: abriré mi boca en parábolas. ¿Para qué? Porque Él quiere que escuchemos su ley. Todo es algo que va de lo mismo. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca y hablaré mi boca en parábolas. Todos son sinónimos de una misma cosa. El Eterno quiere hablarnos, ¿verdad? Y dice la Escritura, y quiero ver si encuentro el pasaje, porque eso es bien tentador, ¿verdad? No decirlo. Ojalá que lo encuentre. Aquí está. Exactamente es Mateo, vea, Mateo 13, 34 y 35. Vamos a verlo. Dice: todo esto habló Jesús, Yeshua, por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré en parábolas mi boca y hablaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, este profeta
es el profeta que escribió el Salmo 78. Si no me equivoco, fue Asaf. Entonces, que no es muy conocido, pero es Asaf el que lo escribió. Entonces, las escrituras dicen de que el Mesías hablaba parábolas para que se cumpla lo que dijo el profeta. ¿Y qué dijo el profeta en el Salmo 78? Cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. ¿Cómo comienza diciendo? Escucha, 78.1 de los Salmos, escucha, pueblo mío, mi ley, mi Torah. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. ¿Qué es lo que va a dar por parábolas? La Torah. Es la Torah, es la ley, es la Torah. O sea, yo quisiera que cada uno de ustedes pudiesen, ¿cómo decir? Estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo. Pero deténgase, escuche el audio 1, 2, 3, las veces que sea necesario y váyase a la escritura. Váyase al Salmo 78, del 1 en adelante y váyase a Mateo 13, 34 y 35. Usted se va a dar cuenta que el mensaje de las parábolas es para que escuchemos la Torá. Y cuando hablamos de parábolas no son fábulas, no son cuentos. Las parábola en hebreo se dice mashal, que en plural sería mashalot, ¿verdad? Que tienen el objetivo de que nosotros escuchemos la Torah. Ahora bien, ¿por qué el Mesías les hablaba por parábolas a la gente? Y sin parábolas no les hablaba. Uno pudiese decir, bueno, la verdad ¿qué está pasando acá? ¿Será que el Mesías tenía acepción de personas? ¿O qué está pasando? No, el Mesías no tenía acepción de personas. Lo que pasaba era de que justamente, bueno, en cierto momento, nuestro Mesías inclusive, él dijo, bienaventurados a vosotros, hablando de los discípulos, porque a ustedes sí se os concederá los misterios del reino, pero a ellos por parábolas todas las cosas. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Está haciendo excepción de personas? No. Lo que pasa es que el mismo texto tiene la respuesta y él dice ahí, porque a ellos solo por parábolas todas las cosas sin que ellos sepan qué es. ¿Por qué? Porque sus corazones están engrosados de pecado, porque tienen dureza en el corazón, porque tienen oídos pero no oyen, tienen ojos y no ven. Es decir, tienen oídos pero no oyen. ¿Por qué no oyen? Porque están aturdidos de pecado. Y eso es una de las cosas que tenemos que pedir al Eterno, que nos dé oídos circuncisos, que circuncide nuestros oídos, que nos ayude a ser personas humildes, que nos ayude para que quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón todo prejuicio y estemos dispuestos a escuchar su ley, que estemos dispuestos a escuchar su Torah. Porque mientras haya dureza de corazón, mientras haya, es decir, oídos, ¿verdad? Que solamente quieren oír lo que ellos quieren oír, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como dijo el Mesías, con sus oídos oyen pesadamente. Eso dice la palabra. Con sus oídos oyen pesadamente. ¿Qué es lo que... vamos a ver. ¿Qué significa cuando dice que con sus oídos oyen pesadamente? Bueno, significa de que una persona está oyendo, pero en realidad eso que está oyendo no es lo que quiere oír. Ella quiere oír lo que ella quiere oír. Parece raro la expresión, pero valga la redundancia. Hay personas hoy en día, y el apóstol Pablo también lo dijo, que en los postreros tiempos dice que la gente se harán maestros. Se harán de muchos maestros, pero ¿para qué? Para oír lo que ellos quieran oír. Y si les dicen otra cosa, eso no lo quieren. Entonces cuando alguien, ¿verdad?, escucha lo que quiere oír, y por eso es que hay gente que anda buscando un lugar donde le guste, ¿verdad?, un lugar donde se acomode a su forma a su forma y que no haya que hacer muchos cambios, ¿verdad? Así le gusta. Sin embargo, cuando nosotros no oímos pesadamente, es cuando de verdad amamos al Eterno. Y sus palabras, a pesar de que muchas veces podamos sentir en un principio, ¿verdad?, que son duras, como dijeron en cierto momento, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Y se fueron. El Mesías les dijo, y ustedes se quieren ir también. Pero aquí Pedro responde de una manera muy inteligente, muy sabia y con mucho amor. ¿Y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, las parábolas, que son las machalot, tienen un mensaje increíble acerca de la ley de Dios, acerca de la Torah. En un momento dado vamos a estudiar también un tema, si el Eterno lo permite, acerca de las parábolas. Así que terminando, ¿verdad?, la conclusión que estaba diciendo,
es de que todo lo que el Eterno desea es cambiarnos el corazón duro. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cambiarnos el corazón de piedra, danos un corazón sensible, un corazón que ame al Eterno, un corazón que ame su Torá, ¿verdad? Porque si menospreciamos la Torá, no menospreciamos a Él. Si menospreciamos la Torá de nuestro Mesías, menospreciamos a nuestro Mesías. Por eso la Escritura dice allá, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque nuestro amado Mesías dijo, si ustedes me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Espero que el Eterno nos preste la vida, ¿verdad? Y de esa manera pues seguir con estos estudios. Pido por favor que me lleven en oración igual para que el Eterno me dé fuerzas, ¿verdad? Y el entendimiento necesario, ¿verdad? Para poder explicar correctamente, ya que el que explica, el que enseña, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros, ¿verdad? Porque si enseñamos mal, obviamente vamos a aprender mal y se nos va a demandar a nosotros. Así que el Eterno nos ayude, que el Eterno de verdad nos guarde a todos, ¿verdad? Ustedes igual también, para que el Eterno pues, ¿qué? Nos convierta a todos en pescadores de hombres. Hacemos una oración final. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque hasta este momento nos has nos has bendecido, has estado con nosotros. Bendecimos tu nombre porque nos guías a través de tu Espíritu. Te pedimos, Padre, que por favor cumplas en nosotros el nuevo pacto. Quita, Padre, todo corazón duro. Quita todo corazón de piedra, Padre. Pero que cada uno de nosotros podamos de verdad tener la humildad. Ayúdanos para ser humildes. Ayúdanos para de verdad saber que sin ti no somos nada. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, los que están oyendo el audio en vivo y los que no lo van a oír en vivo. También te pido que les bendigas, que les guardes y que este pequeño audio, que este humilde audio pueda servir de bendición para sus vidas. Muchas gracias por todo. Pedimos que nos guardes en esta noche, ¿verdad? Y podamos estar confiados, como lo decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. De la misma manera, ¿verdad? El salmista decía en el capítulo 3 de los Salmos, yo dormí y desperté porque el Eterno me sostuvo. Que te pedimos, Padre, que nos guardes y que el día de mañana o este día por la parte clara, tus misericordias puedan ser nuevas con cada uno de nosotros y con cada una de nuestras familias. Aparta de nosotros la plaga, aparta de nosotros toda esta cosa que se está viendo hoy en el mundo, también de la familia de mis hermanos. No dejes, Padre, que esto nos alcance. Líbranos de todo eso, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yeshua de Nazaret. Y decimos amén. Bien, hermanos, ha sido una bendición en esta noche, ¿verdad? Terminar con esta enseñanza, la tercera enseñanza acerca de la ley de Dios y el nuevo pacto.